Mateo capítulo 10. En esta primera enseñanza estaremos hablando respecto a la elección de los discípulos de Jesús o a sus 12 discípulos. El número 12 hay que asociarlo con Israel porque el número 12 significa autoridad y significa gobierno. Las 12 tribus de Israel, usted va a ver el número 12 correspondiente a gobierno de autoridad. Vamos a ver, por ejemplo, las 12 piedras que levantó Elías para hacer el altar. Habían 12 fuentes en Elim. La Biblia dice que Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles conformando 24 y posiblemente cada príncipe de los tribus de Israel representando el Antiguo Testamento y los 12 discípulos del Nuevo Testamento hacen los 24 ancianos que hablan en el Apocalipsis. Posiblemente puede ser así. Es decir que el número 12 está muy relacionado con el pueblo de Israel. Cuando un león va a marcar territorio, ruge y su rugido alcanza los 12 kilómetros de rango. Y son 12 kilómetros donde él se estaciona como el rey, como el jefe, como el principal de ese rango. Por eso es sinónimo de autoridad y gobierno. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Mucha atención. 12 relacionado con autoridad. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dos cosas que se basaba la autoridad. Tenían el poder para echar fuera demonios y para sanar. Los nombres de estos 12 fueron así: Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo, el publicano. Recordemos este evangelio que es evangelio según Mateo. Jacobo, hijo de Alfeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, que era una especie de revolucionario guerrillero; y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cuál fue el comisionamiento de estos 12? A estos 12 los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no van a ir. Es que inicialmente la salvación no era para los gentiles, que significa sin Dios. El pueblo judío estaba bajo un pacto llamado circuncisión, y bajo ese círculo ellos se sintieron exclusivos. Los judíos le llamaban a los fuera del círculo incircuncisos y le llamaban gentiles. Y nos consideraban inmundos, fuera del pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios capítulo 2, verso 11. Y dice aquí: no vayan a gentiles ni a ciudades samaritanos, porque pues los samaritanos fueron una mezcolancia entre judíos y gentiles, sino id a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y sanen enfermos, limpien a leprosos, resuciten muertos, echen fuera los demonios. De gracia recibiste, y aprendan a dar de gracia. Que nadie les provea ni oro ni plata, ni alforja por el camino, ni túnica, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis.
Y al entrar a la casa, ustedes van a saludar y van a decir: la paz sea en este lugar. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo entre los pies. De cierto os diga que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Después Jesús habla de las persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dos características que tenemos que tener en cuenta de estos dos animales. Y guardados de los hombres, porque os entregarán en el concilio, es decir, que va a haber una persecución por causa del evangelio de Cristo, llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero no nos preocupemos, porque en aquella hora os será dado palabras que tenemos que hablar, o debemos de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, entregará a muerte al hermano el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir. Y aquí es donde Jesús va a causar una división en la familia. Amigo y amiga, usted tiene que ser consciente que mucha gente familiar se va a oponer a usted. Usted va a ser un foco de crítica y usted tiene que estar firme. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí sigue diciendo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, que significa príncipe de moscas, cuánto más a los de su casa. Aquí hay algo muy importante tener en cuenta. Es que más adelante vamos a ver, aquí en el verso 37, el que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Aún más yo podría añadir: el que ama más a su esposo que al Señor no es digno de él. Usted tiene que ser consciente que Jesús está por encima de sus hijos, de su cónyuge, de su trabajo. Él es la preeminencia, eso es un principio. Ahora, sigue diciendo aquí: así que no le temas, verso 26, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, todo lo oculto siempre saldrá a la luz. No temáis a los que matan el cuerpo, dice el verso 28, mas el alma no puedes matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Este Jesús causa división, dice el verso 35, porque he venido para poner disensiones entre los hombres, contra sus padres, contra sus hijos, contra sus madres, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama al padre, nuevamente aquí, o madre más que a mí, no es digno de mí. Y dice aquí el verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y cualquiera que dé a estos pequeñitos un vaso de agua, fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Qué grandes enseñanzas de este capítulo, dignas para meditar. Estaremos en otra oportunidad con el siguiente capítulo. Bendiciones.